Nehemías reunió a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente. Los reunió a todos. ¿Y saben lo que les dijo? Tranquilo, muchachos, no vamos a pelear. El Señor va a pelear por nosotros, tranquilito. Vaya usted, tómese una Coca-Cola y tranquilo. ¿Ah? No pasa nada, aquí no hay batalla. ¿Les dijo eso? ¿Saben lo que les dijo? Primero, no le tengan miedo al enemigo, porque el temor controla. Y aparte que el que teme no ha sido ejercitado en el amor. No le tengan miedo al enemigo. Acuérdate que el Señor es grande y glorioso y lucha. Tenían que ponerse ahí. Había una lucha y es una lucha descarnada. Es fiera, pero no tengan miedo. El Señor es grande y les dice, y lucha por su subsistencia, para guardar tu posición. Les dijo eso. Escucha, luchen, peleen por sus hermanos. Peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus esposas, peleen por sus casas. En esto no sirve la autocomplacencia. Si queremos ver resultados y deshacernos de las telarañas espirituales, del adormecimiento, del status quo y que la vida continúa y es todo lo mismo. Damn. Yeah. Quiero decirles, hermanos, y como título de este mensaje, se llama Lucha por otros. Existe una lucha individual que damos cada uno de nosotros y que es por la subsistencia espiritual. Esta lucha muchas veces puede volverse tediosa, es lenta, a veces es desgastante, sangrienta. Y puede volverse muchas veces ensimismada. Es una lucha que damos por el día a día, ¿no? Donde vamos despojándonos del peso y también del pecado que prontamente nos asedia. Y es una lucha también porque el Señor nos ha mandado a echar nuestras ansiedades sobre Él, que tiene cuidado de nosotros. Entonces es una lucha constante, donde aprendemos a echar nuestras cargas en el Señor, a descansar y en su presencia recibir vida eterna, quien nos pueda comunicar en nuestro espíritu esa fuerza, ese vigor espiritual para continuar dando la pelea. Pero es una lucha individual, personal, y que esa lucha no la puede dar otra por ti, porque es una lucha por la subsistencia, digamos, y la salud espiritual de cada cual. Si no existe eso, no podríamos ni siquiera pensar en que podemos luchar por otros. Pero quiero mencionarlo porque esta lucha, si es que no la realizamos o no la vemos con la importancia, puede hacernos muy ensimismados. Vivir siempre en torno a mis necesidades, mis temores, mis aflicciones, mis ansiedades, lo que me falta, lo que no tengo, lo que tengo que llegar a ser y no soy, donde luchamos con la culpa, con la autocondenación, con los sentimientos de indignidad y tenemos que pararnos y nuevamente nos caemos y tenemos que volver a pararnos y nuevamente en el lodo y es algo que puede volverse tedioso y ensimismado, que nos hace ver siempre la realidad y el medio litro que me falta. Y por eso tenemos que aprender a dar una buena batalla. Se lo dice Pablo a su hijo, ¿no? Le dice, oye, pelea la buena batalla de la fe. Pero no quiero hablar de esto, de esa lucha personal, individual, que tiene que ver con la lucha contra el pecado, la lucha contra los deseos de la carne, la lucha contra poderes invisibles. Esto es una lucha desgarradora, macrocósmica, feroz, con seres que nosotros no vemos. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ustedes saben, luchamos contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, que ocupan regiones celestes y que en cierta medida quiere mantenerte en la lucha ensimismada, que tú te mantengas por
salvar el día a día, salvar la semana, pero que no entres en la lucha por otros, que es lo que vamos a leer. Está bien ocuparse de la salvación, ¿no? Y tenemos que hacerlo con temor y temblor, cada uno, ocuparse de su salvación. Pero si no se desarrolla esta otra parte de entender que hay una lucha que tenemos que dar por otros, es muy fácil caer en un estado de estupor, indiferencia, insensibilidad, enfriamiento, apatía, torpeza, desánimo y adormecimiento. Si hay algo en nuestro contexto que hemos podido, orando, el Señor nos ha podido mostrar, y especialmente el día viernes que estuvimos en el monte con unos hermanos orando y orando por hoy día, de que existe una estrategia bien macabra del maligno, trayendo un espíritu de estupor o un adormecimiento. Hay algo que genera un letargo para que en nuestras vidas no se lleve adelante el hecho de la lucha por otros y que quedemos entrampados en nuestros dramitas aquí, pillándonos la cola. Vamos a leer qué nos dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice que nosotros no debemos dormir como los demás, como el mundo. Y no se refiere a un no pasar noches en vela. No durmamos como los demás, es decir, necesitamos estar vigilantes, atentos, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Una versión nos dice, manténganse en guardia. Ayer me tocó estar en un ring, de verdad. No me tocó pelear a mí, pero me tocó ver ahí. Y cómo estaban ahí en guardia fue algo... El Señor permitió que cayéramos en ese lugar. Estaban ahí en guardia, atentos. Porque si hay desconcentración, existe adormecimiento, es muy fácil que te llegue un charchazo. Y ese charchazo te deja aturdido y en algunos casos inconsciente. No durmamos como los demás. Si solo luchamos en el ámbito individual por la subsistencia propia, no vamos a traspasar las barreras del egoísmo y el mero afán por el bien propio y, como dije, la autosubsistencia. No consiste solo en dar una lucha por tu vida espiritual. ¿Cómo lo entendemos esto? Y quiero invitarte a que podamos leer Colosenses 2:1, porque existe solo un camino para salir de la ruta de la mera subsistencia y el alivio interior. Existe una sola ruta para salir de la mera subsistencia y querer conseguir este alivio interior. Colosenses 2:1. Ok, esto es muy importante. El apóstol Pablo quería que los hermanos conocieran esto. Es muy importante. Lo voy a leer con el micrófono para que escuchen los que están atrás. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes. Y no queda ahí nomás. Cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Y no queda ahí. Cuán gran lucha sostengo y por todos los que nunca han visto mi rostro. A ver, apóstol Pablo, ¿cómo es esto? Quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo luchaba en diferentes frentes, pero en este caso está hablando de una lucha en su vida, como él se vertía, como en una libación de sacrificio derramada. Y él lo hacía luchando por los hermanos. ¿Y qué tipo de lucha era esa? Era una lucha también por los de la Odisea y luchaba por los que nunca habían visto su rostro.
¿qué le ocurría a este hombre en su corazón? ¿Qué sentido de responsabilidad? ¿Y qué poder existe en la lucha por otros? A veces menospreciamos el poder del acuerdo. Cuando Jesús nos dijo, si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en algo, Él lo iba a hacer. Hay un poder en el acuerdo y en la oración muy importante. ¿Cómo luchaba? ¿Cómo luchaba? ¿Y por qué hacía esta lucha? ¿De qué se trataba esta lucha que hacía por los que nunca habían visto su rostro, por los hermanos, por los que están en la Odisea? ¿Por qué luchaba? Y el versículo 2 dice, ¿por qué luchaba? La lucha era para que sean consolados sus corazones. Luchaba, contendía en el Espíritu y lo hacía orando. Y lo hacía orando porque la Escritura aún no muestra cómo él oraba. Y él lo expresaba ahí en el libro a los Romanos, el capítulo 8, que expresaba que lo hacía aún con gemidos que eran indecibles, que brotaban de sus entrañas. Y lo hacía para que los corazones fueran alentados y lo hacía para que fueran unidos en amor. Alentados los corazones y que fueran, ¿qué cosa? Unidos en amor. Son dos elementos que el mundo espiritual, que las tinieblas nos afectan como congregación, porque lo que no quiere es que estén nuestros corazones fortalecidos, alentados, consolados, y no quiere que se experimente esta unidad en el amor, porque solo entonces el mundo va a conocer de que somos sus discípulos, por el amor que tenemos entre nosotros. Y lo hacía para que fueran consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esta era su carga y su resultado de oración de batalla, que fueran consolados, alentados los corazones, la iglesia, los hermanos, aunque no habían visto su rostro, que fueran unidos en amor, que fueran capaces de conocer la profundidad del ministerio de Cristo, unidos en amor para conocer y experimentar lo ancho, lo alto, lo profundo, lo extenso del amor de Cristo. ¿Cómo luchaba Pablo, hermanos? Basta irse unos versículos para arriba, en el primer capítulo de Colosenses 1, el 29, nos dice cómo luchaba, cómo lo hacía. Y dice, partimos leyendo Isaías 62, y decía que por amor a Jerusalén no descansaré. Jesús mismo dijo, oye, mi padre trabajo y yo trabajo. Ya va a llegar el tiempo de las vacaciones, pero este no es el tiempo de las vacaciones, es el tiempo de trabajar. Y cómo lo hizo el maestro, ¿no? Nuestro ejemplo. Él batalló. Y si él lo hizo, partiendo inclusive antes de su ministerio público, enfrentándose al diablo mismo, siendo tentado en todo, nuestro perfecto sumo sacerdote sin pecado. Y el diablo lo dejó ahí por un poco de tiempo, porque tuvo que enfrentarse a la lucha de los religiosos. ¿Cuántas veces no había llegado su tiempo? Tuvo que escabullirse y el Señor permitía, porque todavía no había llegado el tiempo de entregar su vida. Pero Él trabajó y nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo luchaba Pablo? Colosenses 1:29. Dice, para lo cual también trabajo. Había un político en una campaña, creo que en Arica, ¿no es cierto?, que se alcanzaba a escuchar 3 veces y él decía, trabajo, trabajo, trabajo. ¿Se acuerdan, no? Como la Rosa de Arica. Este decía, trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, hay un trabajo. Trabaja, trabaja, trabaja.
Y él decía, para lo cual también trabajo luchando. Trabajaba luchando. Hoy esto tiene que ser agotador, no tedioso esto, no vigilia, ir a orar, no, eso es. Pero mira cómo luchaba. Trabajo luchando según la potencia de él. Es que él conocía el misterio. ¿Cuál misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él sabía quién estaba en él y podía echar mano de esa vida eterna. Trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. No es nuestra estrategia de oración y transpirar delante de él, sudando en ese esfuerzo. Es poder conocer el misterio, ¿no? Que es Cristo en nosotros. Luchando según la potencia de él, porque él es el que quiere llevarnos al lugar de la lucha, no por tu propia subsistencia, sino que puedas luchar por otros. Y vamos a ver quiénes son esos otros, ¿no? Qué misterio más maravilloso este, hermanos. El poder de Dios actuando en nosotros para luchar y trabajar de manera efectiva. El espíritu de letargo, la flojera, la pereza, el desánimo necesita ser vencido. La carne, por inercia, es floja y le gusta descansar y no se va a esforzar. Y por eso mismo tenemos que hacer pues morir lo terrenal en nosotros, por el espíritu. Eso tiene que ver con el hecho de llevar la cruz cada día. Y que si no nos gusta, ¿qué estamos haciendo? Si es parte, Jesús te llamó y me llamó a eso, a dar la vida. De este lado del mundo nosotros nos estamos abanicando, hermanos, pero tenemos contextos ahora mismo, hermanos en África, en lugares en Asia, donde le está costando la vida, miembros desmembrados, familias asesinadas. Y ellos como estandarte van adelante entendiendo que el costo es dar la vida. Pablo en el capítulo 19 de Hechos dice algo que es tremendo, porque creo que nos deja ver lo que es la madurez espiritual. Y dice, yo de ninguna cosa hago caso, ni aún estimo preciosa mi propia vida para mí, sino que acabe la carrera con gozo. El plan que Dios ha tenido. ¿Cómo estimamos nuestras propias vidas? ¿Cómo no? Alguno vio El Señor de los Anillos, ¿no? My precious. No la ve, pero aún la propia vida. Yo creo que la estimamos. Querida iglesia, cuando nos ocupamos de sanar a otros, de aliviar a otros, de proveer para otros, nos vamos sanando a nosotros mismos. No hay otro camino. No es válido, porque yo lo he escuchado en medio nuestro. Oye, vamos, necesitamos esto. No, yo no estoy listo. No estoy preparado. No, tengo que estar listo, tengo que estar sanado. Y no es así. Es cierto, hay cosas que requieren que no hayan raíces de amargura, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría del trabajo de Dios efectivo se va a ir dando mientras estamos en el camino, mientras servimos. Porque al enrolarte en el ejército, al hacerte discípulo, discípula del Señor, automáticamente te conviertes en una guerrera y en una sierva y en un siervo. No nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Todo. Y no me refiero solo que efectivamente dice que el que siembra para la carne, para esta vida preciosa, solamente de ahí va a cosechar corrupción.
Gálatas 6, 5 y 9 dice precisamente eso, que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Veamos los ámbitos de lucha, porque no vamos a hablar de la lucha personal, de tu vida de ayuno, de oración delante del Señor, para, en el fondo, que no te hundas con el Titanic. Esa es otra lucha. Veamos el ámbito o los ámbitos de lucha que te corresponden. Quiero ir al Antiguo Testamento para eso. Nehemías 4:14, porque creo que esto se extiende para el día de hoy. Y hay muchos padres aquí que están luchando y batallando. Y van a ver la victoria. Lo van a ver. Tus ojos verán la bondad de tu Señor en la tierra de los vivientes. Nehemías 4:14. Dice, luego, mientras revisaba la situación, ¿qué situación estaba revisando Nehemías? Era terrible las noticias de los vecinos, de los enemigos. Le estaban diciendo, oye, van a venir en contra de ti, te van a hacer pebre. Va a quedar la embarrada, aquí va a haber pérdidas de vidas. Van a entrar en la ciudad donde estaban reconstruyendo los muros. Va a ser un desastre. Un desánimo como esas voces que llegan invisibles. Le estaban dando un informe terrible. Nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Ese era el informe. Nehemías reunió a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente. Los reunió a todos. ¿Y saben lo que les dijo? Tranquilo, muchachos, no vamos a pelear. El Señor va a pelear por nosotros, tranquilito. Vaya usted, tómese una Coca-Cola y tranquilo. ¿Ah? No pasa nada, aquí no hay batalla. ¿Les dijo eso? ¿Saben lo que les dijo? Primero, no le tengan miedo al enemigo. Porque el temor controla. Y aparte que el que teme no ha sido ejercitado en el amor. Primero, no le teman al enemigo. Recuerden al Señor. Acuérdense del Señor, que Él es grande y glorioso. Amén. Lo voy a leer de nuevo y esperar un amén que salga del corazón. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, que es grande y glorioso. Que es grande y glorioso. Y dice, y luchen. Luchen. ¿Qué tenían que hacer? No le tengan miedo al enemigo. Acuérdate que el Señor es grande y glorioso. Y lucha. Tenían que ponerse ahí. Había una lucha. Y una lucha descarnada. Es fiera. Pero no tengan miedo. El Señor es grande. Y les dice, y lucha por su subsistencia, para guardar tu posición. Les dijo eso. Escucha, luchen, peleen por sus hermanos. Peleen por sus hijos. Peleen por sus hijas. Peleen por sus esposas. Peleen por sus casas. En esto no sirve la autocomplacencia. Si queremos ver resultados y deshacernos de las telarañas espirituales, del adormecimiento, del status quo y que la vida continúa y es todo lo mismo. Como uno me dijo hace un par de días atrás, yo voy el domingo, pero es como lo mismo, más de lo mismo. Si es eso así, hay problemas importantes en la vida espiritual. Problemas importantes. Porque si andamos en novedad de vida y estamos vivos en el Espíritu, presentes, despiertos en el Espíritu, no va a ser más de lo mismo.
Hermanos, el Señor es grande y glorioso. Luchen, peleen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Hay una lucha espiritual que se debe dar en el ámbito aún completo. Hay mucho trabajo por hacer. Yendo a Tiltil, a mí me llama la atención que existe una capilla, una iglesia católica. ¿Sabes cómo se llama la iglesia? Y yo pasaba a veces con un discípulo para allá y pasábamos, llegábamos arriba. ¿La conocen cómo se llama la iglesia? Se llama La Dormida. Y que dice, pero ¿cómo? Y que se llama así la iglesia La Dormida. O sea, ¿qué maldición? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, efectivamente, un lugar donde van dos pelagatos el día domingo y no hay un efecto. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y para esto nos necesitamos. Por eso es importante también el poder del acuerdo. ¿Con cuántas horas en la semana? ¿Con quién te juntas a orar? A interceder. Juntándote. Puede ser matrimonio, puede ser hermano. Puede ser Zoom, totalmente, puede ser Zoom. Pero donde haya acuerdo. Nos dice 1 Pedro 5:8, tengan cuidado, estén siempre alerta, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el problema es que si estamos como la dormida, no te dais ni cuenta cuando ya te pegó un mascón en el cogote. Y el problema es que otros se dan cuenta porque estáis sangrando. Pero debemos tener cuidado, estén siempre alerta. Pablo experimentaba y animaba a la iglesia a que compartiera de su lucha. ¿Sabían esto, no? Pablo daba su propia lucha, la entregaba a conocer. ¿Cuán gran lucha sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro? ¿Para qué? Para que sean alentados, consolados los corazones, unidos en amor. Que tengan un conocimiento profundo de Dios el Padre, del Señor Jesucristo, de su plan. Pero también Él pedía que oraran, que compartieran su lucha. Lo dice Romanos 15:30. Él experimentaba y animaba a la iglesia a que compartieran de su lucha. Y era una lucha provocada también por la resistencia religiosa y la persecución de los de la circuncisión. Que era una lucha tremenda, tremenda. Romanos 15:30, mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Subestimamos el poder de la oración, y si escuchamos esas voces invisibles y pensamos, no, si yo oro, no oro, da lo mismo. Y afecta la fe. Nos estamos restando. Hay resultados en el mundo, hermano. Y pueden haber naciones afectadas por 2 o 3 personas aquí. Yo tengo un testimonio de un hermano, no se lo voy a contar todo, se lo mencionaba Marcelito hace un par de días. 19 mujeres y un jovencito hicieron un acuerdo de oración. Y los satanistas en la zona sabían perfectamente quiénes eran, a dónde estaban, conocían de sus familias hasta de 10 generaciones, no es broma. Sabían perfectamente quiénes eran los que estaban en acuerdo orando. Y tenían que impedir que llegara a los 90 días. Porque había un acuerdo de estar a una hora determinada y que si alguno lo rompía, tenían que volver de nuevo para atrás, partiendo del día 1. El efecto que iba a tener esto en el imperio de la muerte eran 70 años, donde la organización y los satanistas, que quiero decirte que en Chile hay médicos, hay abogados, hay políticos, que los vemos y ni siquiera tienes idea, que participan en sacrificios y que hacen cosas atroces y que está vivo el ocultismo aquí, vivísimo. Y conocen también cuando hay una iglesia a la dormida
Es cuando hay una iglesia que está viva y saben quién están orando. Y envían mensajeros para detener la oración, la intercesión, trayendo sueños y muchas cosas para que no se ore. En este caso, iban a haber 70 años donde esta organización no iba a poder generar la influencia espiritual en los lugares de gobierno, la policía, los militares, en relación a la economía. Entonces, y 19 mujeres y un jovencito orando en común acuerdo. No menospreciemos el poder de la intercesión. Tenemos casos de hermanas, aún algunas que vivían en claustros, que uno decía, una monjita o ¿qué quieren hacer? El poder de la intercesión. Hay personas que oran, que están en España y Dios, y ella sin saberlo, está liberando personas en China. Podemos estar nosotros orando acá y en Canadá sucediendo un milagro, no sabemos. Romanos 13:11, ahora sí que estoy terminando. Conociendo el tiempo, hermanos, necesitamos conocer el tiempo, ya que es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. En otras palabras, quítate la ropa sucia, quitémonos la ropa sucia y vistámonos con las armas de la luz, las vestiduras de la rectitud. Este es el tiempo, es la hora apropiada. Segunda de Timoteo 4:7, Pablo le dice esto, que él ya había llegado al final. ¿Y qué dice? He peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera. He guardado la fe. Si pensamos que no va a haber batalla, si en algún sentido alguna vez pensamos que esto iba a ser un camino de rosas, que la senda podría ser un poquito más ancha, perdóname, estamos equivocados. La senda es angosta. Amplio es el camino que lleva a la perdición. Y estamos llamados a transitar por la senda de Jesús. No hay atajos. Termino con Judas 1:3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Amén, hermanos. Que esta parte del cuerpo de Cristo esté encendido, no porque lo verbalizamos solamente en un par de canciones, sino porque estamos vivos para el Señor, firmes, constantes y llenos del Espíritu Santo. Y en esto no necesitamos. Quiero decirte, solo tu oración de comunión, solo de subsistencia, no llega hasta ahí nomás. Nos necesitamos. Y para esto el Señor también nos ha llamado a dar una pelea. Nuestros hijos, las hijas, nuestros vecinos, quizás en el trabajo, la casa, está esperando que demos la batalla, hermanos. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor. Y tu rupa katarabandi que te rebendo, robande cariste, que rebes urbandía manteina. Ribeta carabando cotu rubaki de esi Padre, Padre Dios, Señor, si hemos recibido como escamas en nuestros ojos que nos impiden ver, y como nos dices tu misma palabra en Apocalipsis, y hemos creído que en cierta medida estamos ricos, que vemos, te queremos pedir perdón, Señor, de todo corazón, y necesitamos tu ayuda para arrepentirnos y volvernos a ti. Señor, reconocemos que somos pobres,
Estamos desnudos, Señor, y estamos ciegos. Y tú nos dices que compremos de ti el oro refinado en fuego para que seamos verdaderamente ricos, Señor Jesucristo. Señor, todo lo que concierne a la vida, Señor, a la piedad, nos ha sido entregado y está en ti, Señor. Queremos comprar de ti el oro refinado en fuego, Señor. Queremos cubrir nuestra vergonzosa desnudez con tus vestiduras blancas. Queremos comprar de ti ese lino fino, las vestiduras blancas, Señor, y la medicina para nuestros ojos, para que veamos. De verdad, Señor, no queremos dormir como los demás. Ayúdanos, Señor, para poder velar y orar. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Señor, y que podamos fortalecernos entre todos para buscar lo que corresponde, y a ti, Señor, en el primer lugar. Es en el nombre de Jesucristo, Señor, que yo quiero pedirte que sea levantado de nuestras vidas todo espíritu de estupor en el nombre de Jesús. Todo lo que ha bloqueado el entendimiento a tu palabra, lo que nos ha dado una visión corta, Señor, y no ver más allá, no ver lo que tú ves desde lo alto, Señor. Que ahora, Señor, abre los ojos de nuestro corazón, pon medicina. Ora al Señor, dile, ponme, por favor, ponme medicina en mis ojos, Señor. Vísteme con vestiduras blancas. Señor, quiero comprar de ti oro refinado en fuego. Pídele al Señor, ora a Él. Oh, Dios, se ha levantado tu nombre, porque por amor de Sión no callaré, Señor. Por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Esa es tu iglesia, Señor, luz de este mundo, sal de esta tierra. Un referente, Señor, donde los que viven en oscuridad pueden decir, allá, ahí está la luz, esa es. Y que corran, Señor, a la luz de tu gloria. Señor, líbranos, por favor, Señor, de toda pasividad, de todo adormecimiento. Que tu iglesia pueda estar dispuesta y disponible para las buenas obras que están preparadas de antemano para que andemos en ellas. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén. Amén. Durante este día, si hay algún hermano, alguna hermana que quiera recibir oración orientada a esto que hemos compartido, que pueda recibir oración de parte de la iglesia, porque te necesitamos, hermano, hermana, te necesitamos en las filas, te necesitamos en el compromiso de la oración, de la intercesión, te necesitamos los días domingo. Por favor, ayúdanos, necesito tu ayuda. Los días domingo, colabora, llega temprano, por favor. Hay que montar los equipos, tirar cable. Ese es el amor, esa es la adoración. Esa es la adoración. Romanos 12:1 dice, ese es el culto racional presentado a Dios. Son nuestras vidas, no lo que hacemos. Nuestras vidas presentadas como una ofrenda grata a Dios, santificada por el Espíritu. Un hermano que no está aquí me dijo, ¿saben? Hay un solo hermano que me ha enseñado lo que es adorar. Y no se te infla el pecho, Eliezer, porque tú ya lo sabes. Me dijo, yo veo a ese joven. Él adora. Él es un adorador. ¿Y cómo él lo ves? Humillado, llorando. No, yo lo veo como él monta los equipos, como él conecta, como él carga, como él se queda cuando todos se van. Y él se queda. Y ahí está la adoración, nuestras vidas puestas. Sirve, hermano, hermana, sirve. Y batalla por otros.